presentarles un tema. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos, soy un alumno de UDES Universidad. Estamos cursando mi cuarto semestre y hoy vengo a presentarles un tema sobre el sistema de encendido electrónico, ¿no? Solo que yo voy a hablar sobre el encendido que es de efecto tipo óptico. El principio del funcionamiento. El funcionamiento de este sistema se basa en un emisor de luz que puede ser infrarroja y un receptor que puede ser de la misma. El elemento del emisor de luz es un fotodiodo o un fototransistor. El otro fotodiodo o fototransistor es el que recibe la luz, a la cual se amplifica y se envía a un módulo de control electrónico. Y estos dos o este par de componentes utilizan una rueda con perforaciones, las cuales sirven para indicar los grados de giro o avance del motor y el inicio del ciclo del encendido del mismo, el ciclo de encendido del motor. ¿Va? Entonces, el sistema óptico de encendido se emplea en algunos modelos, se emplearon en algunos modelos de Nissan, como lo fue el Tsuru, ¿no? En algunos automóviles de GMC y en otros como de Chrysler. El funcionamiento del encendido óptico se basa en estos dos fototransistores, ¿no? O fotodiodos. El funcionamiento del efecto óptico radica en el paso de luz hacia un receptor. Para efectos de esta actividad contamos con un diodo emisor de luz y un diodo receptor. Y el acondicionamiento de amplificadores para estas operaciones, ¿no? Amplificadores operacionales. Al iniciarse la puesta en marcha del motor también se inicia la rotación del disco ranurado, el que vemos en imagen. Y son ranuras sensores de punto muerto superior. Esto se refiere a la posición en la que va el pistón. Como vemos, tenemos dos diodos emisores de luz, unos que son para bajas revoluciones, otras que son para altas revoluciones. En el disco encontramos las ranuras sensoras y dos fotodiodos, ¿no? Que reciben, y es ahí donde se controla. A través de la computadora se controlan las señales que deben de mandar en la mezcla de aire y combustible, o simplemente ver dónde está posicionado las válvulas conforme al árbol de levas, o ver dónde está posicionado el cigüeñal, ¿no? La unidad de control electrónico del vehículo envía una señal de voltaje de 5 voltios hacia la unidad de efecto óptico. Esta señal realizará cambios en su voltaje dependiendo de la respuesta del diodo receptor de luz. Estos cambios serán de 0 a 5 voltios, y esto depende de si el disco ranurado permite o no el paso de luz hacia el receptor. Estos cambios originarán una señal digital en la cual se analizará por la unidad del control electrónico para enviar y activar el transistor de potencia y la inyección de combustible para el motor. Y es lo que les mencionaba hace rato, los fotodiodos se van a encargar de enviar esa señal, ¿no? De enviar una señal que va a depender de 0 a 5 voltios, y dependiendo de esto va a ser la respuesta que manda la unidad de control, ¿no? La unidad de control electrónico. Dice, la señal que envía que envía la unidad de control del vehículo para activar el transistor de potencia es la que gobierna la apertura o el cierre del circuito primario de la bobina. Esto significa que es la unidad de control electrónica la encargada de gobernar o adelantar el retraso de tiempo de encendido de mezcla aire-combustible. Aquí encontramos lo que sería el sensor óptico y la imagen del disco ranurado, ¿no? En este sensor óptico existen 6 cables conectados que serían
El primero, este es el disparo del transistor. El segundo pues sería tierra del transistor. El tercero y el cuarto son señal de la computadora de 5 voltios. El quinto cable sería 12 voltios de alimentación del sensor óptico, y el sexto cable y el último sería la tierra del sensor óptico. Entonces, en este sensor existen 6 cables conectados, ¿no? Los cuales va a ser mandar la señal a la unidad de control electrónico, para que pues de ello dependa lo demás, ¿no? Como la mezcla de aire y combustible. Ok, el sensor óptico consta de un aro reductor y dos diodos LED, uno que es emisor de luz y otro que es receptor, llamado fotoresistivo. Este aro reductor, como lo muestra en la imagen, tiene 360 ranuras de identificación para las revoluciones por minuto, y las otras 4 pues son para la identificación de los pistones, y esto se identifica cuando están en su punto muerto superior. El sensor va montado encima del aro reductor, como lo vemos en esta imagen, y cada vez que pasa la LED emisora a través de las ranuras del aro, la recibe el LED receptor mandando una señal análoga a la computadora. Todo esto funciona con señales análogas y pues envía a la computadora, ¿no? A nuestra unidad de mando. Cuando la computadora recibe esta señal, hay chispa, hay un pulso de inyectores, hay una presión de gasolina, y este sensor va en el distribuidor y recibe una alimentación de 8 volts. Y como lo mencionaba ese rato, dos de esos cables son de 5 volts, que son las señales análogas, y una tierra para el sensor. Y aquí menciono una de las desventajas. Lo malo de este sensor es que si se llega a llenar de aceite o se dobla el disco, falla el encendido. Y muchas veces es el error que cometemos cuando no le damos un mantenimiento preventivo, o simplemente puede ser que haya un circuito abierto ahí, que un cable pues esté cortado, y es ahí donde empieza a fallar nuestro encendido del automóvil, ¿no? Y como les menciono, el sensor óptico pues es un rayo infrarrojo y un disco ranurado dentro del distribuidor, y esto funciona pues para revoluciones bajas, que serían hasta 1200 revoluciones, y en estas revoluciones el disco tiene 180 ranuras, una cada 2 grados. También tiene otras ranuras cercanas dentro del disco, y esto es una por cilindro, y en esto nos ayudaría para las revoluciones altas, Y ok, aquí viene un poco más compleja la imagen, ¿no? Especificando cuáles son los componentes, ¿no? Número uno, pues es el disco ranurado o lámina ranurada, ¿no? Con la que cuenta, y es ahí donde pues se ve la posición de los pistones, con esos cuatro perforaciones, y como lo mencionaba, para bajas revoluciones pues serían 180, ¿no? 180 ranuras, y que van separadas pues cada 2 grados. El 2 pues son los emisores de luz, el 3 pues el sensor receptor o el sensor fotoeléctrico receptor, el que hace el que envía la señal, ¿no?, a la computadora. El 4 pues es el eje del distribuidor. Este eje pues va en el centro de los discos ranurados. El 5 es la conexión eléctrica, y el 6 pues es la señal de salida, ¿no? Y es a lo que me refiero con los 6 cables, ¿no? Los que van conectados y mandan la señal a la computadora. Ok. En esta imagen pues quisiera explicarles un poco, ¿no?, de las pruebas de dispositivos de efecto óptico, ¿no?, para asegurarnos de el funcionamiento esté bien y no tengamos fallos a la hora de encender nuestro vehículo, a la hora de darle marcha al motor. Ok, pues primero
lo primero en la fase de diagnóstico de un dispositivo de efecto óptico, se procede primero a comprobar las alimentaciones. Esto quiere decir de que medir la línea negativa o masa y se mida pues los parámetros, ¿no? Los parámetros permitidos. Entonces, lo primero que debemos hacer es que en verdad este sensor reciba la alimentación necesaria para su funcionamiento, y si no, pues debe de haber ahí un circuito abierto, una pequeña fuga de energía, o pues probablemente hasta un cable cortado, ¿no? Entonces, la línea positiva debe de suministrar 12 voltios. La línea positiva deriva del relevador de alimentaciones principal, que es activado con el voltaje de encendido. Después de esto, de comprobar las alimentaciones principales, procedemos a medir las señales de referencia del sensor de posición del eje de levas y de posición del cigüeñal. Estas señales son enviadas desde la unidad de control electrónico. Los valores de referencia de estas dos líneas, ya las había mencionado, son de 5 volts. Para hacer esta medición es necesario tener desconectado el conector del arnés y el conector del distribuidor. Ok, ya después que hemos hecho estos dos pases, pues es tal vez asegurarnos de que nuestro disco ranurado pues no esté cuarteado, tal vez no esté doblado, porque ahí sí no tendríamos que cambiar la pieza, ¿no? Bueno, ya que hemos hecho esto, la diferencia que mostrarán estas señales será con la frecuencia, ya que la señal de posición del cigüeñal tendrá más ventanas en el disco ranurado y por consiguiente una mayor frecuencia. Y es a lo que me voy, que serían en el disco de 180 ranuras. En el caso de la señal de posición de eje de levas o del cilindro número 1, será menor debido a que el disco ranurado posee menos ventanas para detectar esta señal, ya que posee pues solamente de cuatro ranuras que funcionan para revoluciones altas y que identifica a cada uno de los pistones, ¿no? Y pues es así como podemos diagnosticar fácilmente algún problema en nuestro sistema de encendido tipo óptico, ¿no? Y pues yo creo que sería todo la explicación.